En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Que quiere y sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegara. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Hay quien tiene todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres. Navidad que vuelve la parranda, en noche de reyes todo el mundo canta. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Primero de diciembre del año 2021. Un abrazo a Yoyo Juárez y a María Macei, que siempre están presentes. Y bueno, mira, tempranito llegó Flor Iscaray. Nosotros nos comprometimos que desde la primera semana de Adviento hasta que cerremos por este año nuestras actividades, vamos a estar colocando música navideña de todos los estilos, aguinaldo, no sé, o sea, guaracha. Y bueno, esta vez le tocó Cantares de Navidad de Lavillos Caracas Boy en voz de Cheo García, si no me equivoco. Aquí me está ratificando el amigo José Gregorio que es así. Él es una canción de 1964 y por lo tanto estamos hablando de 56 años de vigencia. Varias generaciones de caraqueños y de venezolanos han tarareado y bailado esa canción. Abrazo a todos, mis mejores deseos. Hoy miércoles ya a mitad de semana y comenzando diciembre y con ello cerrando un año que se nos fue, el de las manos, y bueno, ya sacaremos nosotros saldo. Hoy día de San Eloy. Gracias a todos los que están vinculados y conectados con nosotros a través de rcr750.com, a través de las redes sociales @rcr750, por el canal de YouTube, el Top Chat, que siempre para nosotros es tan placentero dejarnos acompañar y sentirnos acompañados por este chat de grandes y buenos amigos. Ya saben, el Top Chat de RCR750 Radio Caracas Radio al aire. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Urip Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, los cantares de Navidad, el arbolito, las bambalinas, los tapabocas, y los gorritos navideños y el San Nicolás que está afuera. Todo eso, Catherine Manzano. José Gregorio González, el zar de los controles. Aquí no se mueve nada, ni siquiera Catherine, sí. José Gregorio González no lo permite. Helen Machado en la lectura de las noticias y Génesis Rodríguez y su equipo en la producción de contenido. Bueno amigos, hoy es miércoles de perspectiva con Miguel Fontán, @Miguel Fontán. Y ustedes saben que nosotros ahora estamos encadenando nuestro Café con Política, que es un space en Twitter que hacemos los martes a las 9:30 de la noche y que todos están invitados, con el tema que tocamos al día siguiente, entre otras cosas, porque ese space es una
oportunidad maravillosa para escuchar a la gente, para compartir con la gente, para debatir con la gente. Ayer nos decían, bueno, pero traten de invitar a gente que no esté tan de acuerdo con ustedes, ¿no? Que ese es un espacio abierto, allí puede ir todo el mundo y todos pueden intervenir. Sus 3 minutos lo tienen asegurados. Por supuesto que nunca hemos tenido la ingrata circunstancia de que una intervención sea una ofensa o nada. Todos, de verdad que la calidad de los venezolanos, estén aquí o estén allá, es maravillosa. Y la verdad es que es un encuentro muy humano con venezolanos de todo el mundo. El muy fraternal, muy cercano. La experiencia no es de los 280 caracteres de Twitter, que a veces son como agrios. No, muy humanos. Y yo no sé si Miguel Fontán estará de acuerdo conmigo. Y conversábamos ayer sobre una hipótesis. Se está estabilizando la barbarie totalitaria. Y lo decíamos porque nosotros no podemos dejar de plantear lo que efectivamente está ocurriendo. Hay mucha gente interesada en decir que esto se está normalizando, que esto es una maravilla, que mira qué bien que nos va, mira que Miguel Fontán tiene plata hasta para afeitarse la barba, mira la biblioteca que tiene Miguel Fontán en el fondo, cómo va a decir que le va mal a Miguel Fontán con esos lentes de marca, que son, digamos que son fotocromáticos, que cuestan muchísimo dinero. ¿Quién va a decir que estamos peor que antes? Además fuimos a elecciones, mira qué bonito, nos respetaron el voto, etcétera, etcétera. Pero cuando uno quita todo ese discurso bobalicón y digamos domesticado, uno de lo que cae en cuenta es que lo que vemos con muy buena salud es un régimen totalitario que hace lo que le viene en gana. Pero cuando hablamos de barbarie totalitaria, la palabra barbarie significa, o quisiera que significara, ausencia de modernidad. Y cuando nosotros nos referimos a ausencia de modernidad, nosotros estamos diciendo que en el plano de la barbarie no hay normas universales, por lo tanto lo que estamos diciendo es que no hay Estado de Derecho. Tampoco hay una ética universal, principios y valores que rijan la conducta, no lo hay. Lo que hay es la vigencia del fraude y de la fuerza. De la mentira, del despropósito. Tampoco hay, y lo sabemos, una capacidad de dominio de la naturaleza que nos permita ser productivos, y ya sabemos de la ruina, del desplome, que a donde volteemos. Imagínense ustedes que la gran solución es volver a los pozos medievales, que es trágico que esa sea la imaginación y ese sea el rango de soluciones de los políticos y de las propuestas políticas. Y por supuesto, barbarie significa también la negación del individuo, el aplastamiento del individuo en la masa, la expectativa de que el individuo se transforme en masa complaciente, tipo Corea del Norte, y por supuesto la negación de todas las libertades. Entonces la pregunta está abierta y por supuesto le doy la bienvenida con esta introducción a Miguel Alejandro Fontán Tilve, @Miguel Fontán, para que nos dé sus primeras impresiones. Bueno, buenos días. Ante todo, buenos días, Víctor. Gracias por compartir nuevamente este espacio contigo y con nuestros oyentes que ya se sienten como amigos sin rostro, ¿no? Una de esas cosas que tiene la tecnología es poder lograr afinidades que no necesariamente se entendían antes, porque para tener amigos, por supuesto, tú tenías que compartir y estar con ellos. Ahorita tenemos amigos en los que compartimos, pero son sin rostro, y bueno, y eso se agradece. Y sobre lo que decías del space de Twitter, sí, efectivamente yo creo que es una nueva forma no solamente de hacer pedagogía política y de poder plasmar e intercambiar ideas, sino una nueva forma de interrelación que es potente, y creo que su potencia todavía estará por verse, no solo en Twitter, sino en otras redes sociales. Creo que Twitter se ha convertido en esa red social más de lo político, aunque eso no limita a que tengan otras cosas que también forman parte en un extremo de ese sentido de lo político que hemos hablado tantas veces aquí. Y sobre el tema de nuestro programa, esta mañana hay un hilo de Floris Caray que estaba leyendo hace un momento,
que resume la indignación de todos aquellos que queremos tener libertad, pero estamos en un régimen como este que tú bien describes, un régimen de barbarie. Y cuando los regímenes son de barbarie, pues lo único que aplica son las leyes del estado de naturaleza. Y el estado de naturaleza, las pretensiones que tenga alguien son legítimas porque simplemente las tiene, y lo único que tiene que tener ese alguien para cumplir esas pretensiones es la capacidad de hacerlo. Si tiene esas dos cosas, puede hacer lo que quiera. Entonces, en el medio de este ecosistema, que entre otros he llamado ecosistema criminal, precisamente por eso, porque, como decía Víctor, no tiene Estado de Derecho, los valores y los principios que se reproducen son contra o atentan contra la dignidad humana y contra la libertad y contra el propio individuo, y solamente privilegian a esa casta que tiene la capacidad, y de hecho se une para tener mayor capacidad de poder hacer lo que les da la gana. Entonces, claro, frente a este panorama, entonces hay un comercial de Navidad, que es el que refiere Flor en su hilo, que trata de mostrar una Venezuela que no tenemos, que teníamos, y apela a ese sentimiento. Y apela a ese sentimiento no solo con personajes que uno podía apreciar y respetar, sino también con esa estética que tenía antes. Muchos empezaron a decir, me hizo recordar las cuñas de Navidad de RCTV y de Venevisión. A ese nivel estamos. Ahora, la pregunta que haríamos es ¿por qué estamos en ese nivel? Porque por supuesto hay un esfuerzo, y este esfuerzo no lo tuvieron la tutela caribeña en Cuba, porque hay un esfuerzo en el mundo por colocar un capitalismo, el que yo he llamado capitalismo totalitario, que es un capitalismo que funciona con las reglas del capital, pero es un capitalismo que se circunscribe dentro de regímenes políticos que no son democráticos ni de libertad. Y aunque hay alguien que pueda parecer contradictorio esto, bueno, los ejemplos lo tenemos. Tenemos a Turquía, tenemos a China con ese tipo de capitalismo, que al final lo que busca es banalizar al ciudadano para convertirlo en masa, que sirva al ciudadano para vivir su vida sin importar la política, una especie de Leviatán muy degradado, porque por lo menos en el Leviatán se buscaba al ciudadano cierta esfuerzo intelectual, siempre y cuando, por supuesto, no se metiera en la política, pero este es todo lo contrario. Este es dejar al ciudadano de todo esfuerzo intelectual a degradar al intelectual para que nada más sea ilustrado, pero no intelectual, haciendo la salvedad que nos explicó en algún programa de aquel ciclo que hicimos el profesor Luis Herrera, que el intelectual es aquel que piensa su tiempo y construye la luz en tiempos de oscuridad. Nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos unos eruditos que pueden recitar libros, que pueden escribir poemas, que pueden escribir libros, pero que son absolutamente inútiles a la hora de comprender y de guiarnos en una ruta que pueda sacarnos de este régimen de barbarie. Y este régimen es de barbarie porque aquí quien tiene la fuerza puede hacer lo que le da la gana. Dicho esto, entonces no tenemos... un inciso. También tenemos analistas políticos que ayudan a mantener esa superficialidad, y entonces se ponen a analizarlos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los datos de las elecciones del 21, de las elecciones muy entre comillas. Entonces se ponen a analizar la realidad con los datos oficiales del CNE, que no son más que datos ficticios, pero además con una lógica democrática, como si de verdad los resultados fuesen producto del quehacer individual, de la razón del individuo que votó o no votó. Y todos sabemos que eso es precisamente una estética. Entonces, así estamos nosotros. ¿Y cómo no se va a consolidar la barbarie y este sistema si los que deberían darnos la luz, precisamente lo que nos están dando es oscuridad? Si lo que deberían ayudarnos a superar las limitaciones cívicas, precisamente nos están dando muchas más limitaciones cívicas. Mira, bueno, totalmente cierto. Me das mucho que pensar, ¿no? Estabas tú conversando, yo decía, bueno, lo que pasa es que algunos quieren, y en esto, digamos, la política o colaboracionista complaciente es especialista, que un lobo feroz y salvaje de repente se comporte como un golden retriever, ¿no?
Y no, ni que le ponga, ni que lo disfraces de Golden Retriever, se va a comportar como un Golden Retriever. Es un lobo feroz y salvaje que en lo que tenga hambre va a abrir su boca y te va a morder y te va a devorar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo sí creo, comprando, digamos, tu sistema de hipótesis que tú llamas el capitalismo totalitario, que es una nueva versión, por supuesto degradada, de lo que se conoció a finales del siglo XX como cronicapitalismo. O sea, el capitalismo de compinches, el capitalismo clientelar, o sea, lo que desde lejos se parece capitalismo, pero de cerca lo que es una muy mala relación entre el Estado que otorga y el empresario que pide que le otorgue. Ahora, esto es peor, porque este es el capitalismo que es resultado del ecosistema criminal que tiene un conjunto de necesidades, por ejemplo, lavado de dinero, que por lo tanto necesita crear un mercado de oferta y de demanda, pero que detrás de eso lo que hay es una gran maquinaria del crimen que no disfrazada de Golden Retriever sigue siendo el lobo feroz. O sea, no nos confundamos. Lo que esto puede tener cualquier apariencia, pero sigue siendo eso que vimos a principio de esta semana. ¿Sabes qué? Yo digo que la justicia, decide esta cosa, cualquier cosa. Yo digo que me contradigo. ¿Y qué? Porque hay pruebas públicas y notorias de que ciertas personas recibieron un indulto presidencial, además argumentado por el presidente de la Asamblea Nacional diciendo el presidente tiene el derecho y la potestad de el aliviar o conmutar las penas independientemente de cuál sea la pena y de cuál sea el nivel del proceso. Y por lo visto también tiene parece ser la potestad de rectificar y de decir eso que hice, no lo hice, es mentira, lo que fuera. ¿Ok? Entonces, eso es como una indulgencia plenaria condicionada, lo que pasó. Y este capitalismo que plantea el amigo Miguel Fontán tiene necesariamente por lo menos dos condiciones. Que hayan empresarios complacientes, ¿ok?, que se presten para eso. Y los vemos, digamos, que todos los días descubren, bueno, este señor montó una empresa, sacó unos reales, se compró 10 castillos en Europa y ahorita le acaban de quitar todo y está a punto de ser extraditado a Estados Unidos, que lo está buscando por lavado de dinero. Bueno, eso comenzó siendo un empresario en busca de su sugar daddy ecosistema criminal. ¿Ok? Pero también necesitan al intelectual domesticado. Al intelectual, sí, que eso le parece maravilloso. ¿Ok? Y también eso lo vemos, el intelectual en busca de un mecenas, porque la barbarie finalmente tiene lógica medieval, ¿no? En busca de un mecenas, de un duque florentino, que le pague por, digamos, apuntalarlo, hacerle la biografía, la historia que él se merece, pintarle el cuadro que lo muestre en total gloria y majestad. Bueno, ese intelectual domesticado, por cierto, está perfectamente delineado en el libro El Nuevo Intelectual de Ayn Rand. Ahora, para colmo, el capitalismo totalitario del que habla Miguel Fontán se ha inventado el megaverso, ¿no? O sea, se ha inventado una especie de felicidad alucinógena que no existe, pero que te lo pone a disposición. Cierra los ojos y sueña. Y cierra los ojos y sueña, muy probablemente apoyados porque el neuromarketing, el marketing político, Goebbels, etcétera, todo apunta a que, bueno, vamos nosotros a soportarte sobre tus nostalgias para que tú creas que esa nostalgia se está haciendo realidad y que nada ha pasado mientras que ha pasado todo. Ahora, o nosotros somos capaces de determinar las características y la tesitura de la barbarie totalitaria y nosotros, por lo tanto, nos volvemos inmunes al cuento totalitario, o nosotros simplemente vamos a terminar siendo, digamos, unos alucinados
metidos en una cueva, cuyas sombras administra nada más y nada menos que el Estado totalitario, porque es increíble. Y allí, digamos que el lo planteaba, creo que era María Macei, ¿no? Nuestro... Bueno, lo que es increíble es que se presten a una narrativa que a todas luces no cuadra. Entonces es increíble el manifiesto de ayer de Roberto Picón. Increíble. Yo no sabía, a mí no me dijeron, yo no supe, exhortamos, pedimos, solicitamos. Cuando la narrativa verdadera es que, ¿sabes qué? Me da la gana, no lo voy a entregar. Y si no te gusta, digamos, ya vas a ver lo que va a pasar. Porque el mensaje es claro y preciso. Roberto Picón, tanto como Superlano, como todos los que han sido indultados o perdonados, saben que el mensaje que les dieron fue hecho, digamos, de clara y fuerte voz. Si me perturbas mucho, me retracto del indulto. Exacto. ¿Okay? Y vas preso. Exactamente. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo en esta intervención, Víctor, y voy a agarrar 3 puntos de tu intervención. Bueno, la primera es la institucional. ¿Cómo es posible que, como tú bien dices, todavía estemos creyendo, o mejor dicho, qué ejercicio de fraude intelectual hay que hacer para tú evitar observar la realidad y montarte solamente sobre la superficialidad que el régimen te quiere mostrar? Imagínate tú que todavía hay analistas que para defender su tesis infantil de la ruptura a través de votación del electoral dicen que lo ocurrido en Barinas pasó porque la gente fue a votar. O sea, hay que ser bien deshonesto, porque fíjate, lo ocurrido en Barinas se está dirimiendo en instituciones que están tomadas y que son instituciones que responden a un poder, entre los muchos poderes que hay en Venezuela, que se reparten, porque aquí los grandes grupos se reparten, 3 magistrados para ti, 3 para mí, 3 directores en alguna empresa y así van, ¿no? Pero eso no es más que una repartición del poder. Entonces, en el caso de Barinas, la querella que normalmente institucionalmente sigue en el Consejo Municipal, o yo no me acuerdo, el Consejo Regional, creo que tiene el CNE, y así va escalando hasta el Consejo Nacional, que es del que debería decir, pasa de lo municipal al Tribunal Supremo de un solo plumazo. Y pasa bajo un argumento que es inválido porque le dieron el indulto, ¿no? Entonces ese decir y desdecir no da cuenta sino de una querella interna que ahí viene mi segundo punto, que pasa por ya eliminar, quitar del mapa el legado de Chávez, ¿verdad? Porque primero diría la colaboración que como está destruido no hay, ¿no? Esas es las palabras de la colaboración, pero en todo caso desde el punto de vista de lo político es un legado que no permite este juego de totalitario, de capitalismo totalitario que quiere imponerse con principios y valores distintos a esos mediocres principios del socialismo, pero que no son mejor por eso, sino son peor porque lo que hacen es cerrar más un Estado, clausurar más a un ciudadano, porque lo que va a importar es el pórtate bien para que tengas mayores condiciones materiales, ¿no? En el otro era pórtate bien para que por lo menos sigas respirando. Aquí es pórtate bien para que por lo menos tengas más capacidad material. Entonces, claro, frente a eso, el ciudadano, como tú dices, lo primero que tiene que hacer es darse cuenta. La política, en estas diferencias que yo hice de lo político y la política está secuestrada. El accionar de la política está secuestrada por estas mafias y por estos grupos de poder. Ahora, lo que no pueden secuestrar, porque eso le pertenece a usted como ciudadano y a mí como ciudadano y a Víctor Maldonado como ciudadano, es la reflexión de lo político, que al final del día es lo que da sentido constitutivo a la sociedad. Si usted piensa que el corrupto es malo, por más corruptos que tenga la política, usted va a seguir pensando que el corrupto es malo. Y si somos muchos los que pensamos que el corrupto es malo, pues van a tener que hacer sus propios círculos sociales, porque no va a poder entrar a otros círculos sociales. Y eso es muy importante entenderlo, porque cuando aquí llegó el chavismo y empezó a robar,
el círculo social más elitesco que tiene la sociedad, que era el Caracas Country Club, le abrió la puerta a esos corruptos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían sentido lo político, porque ahí es donde viene el inicio de lo que Víctor habla de empezar. Mira, chamo, cuando Diego Salazar se metió en el Country Club, la propina que le dio a la asociación de los muchachos del golf, que no sé cómo se llama, de Cádiz, fue 500 millones de bolívares. O sea, muchísimo más incluso que el valor de la acción del club. Y digamos que eso sirvió, digamos, de gran mordaza para que nadie, digamos, dijera nada. Porque nadie tenía, digamos, la posibilidad de confrontar eso. Pero no hubo de ninguna manera, digamos, el llamado de atención. ¡Epa! O sea, la pregunta es, ¿de dónde sacas tú los reales para dar esta propinita? A nadie le importó. Ojo, eso significaba varias cosas. La primera cosa que significaba era que alguien lo presentó. Alguien lo presentó de los antiguos socios del club. Y la segunda es que la junta directiva lo procesó. ¿Qué es lo que hablábamos ayer? Al final, digamos que uno de las armas mejor usadas por esta barbarie totalitaria es el miedo. El miedo. Claro. No, bueno, si no lo aceptamos nos expropian el club. Ah, bueno, chévere. Por ahí empieza. Dóblate para no partirte, pues, ¿no? Como la gran consigna nacional. Sí, el miedo, y con esto vamos al corte, el miedo, y como contraparte al miedo, el disfrute de los placeres materiales, siempre y cuando tú renuncies a la discusión de lo político, aceptes la política que yo te estoy imponiendo y juegues con las reglas que yo te estoy imponiendo, que generalmente son reglas que abonan precisamente a la degradación del espíritu, a la degradación intelectual, al hacerte masa y al dejar de que tú tengas conciencia de que eres un individuo creativo. Y cuando vengamos del corte hago otra... Claro, porque es que hay algo que tú dijiste que a mí me parece importante. El empresario complaciente y sus gremios empresariales, digamos, contribuyen con esta ecosistema criminal bárbaro y ajeno a los derechos. Cuando, por ejemplo, presentan el documento que presentó Consecomercio esta semana. Es un documento en donde no hablan de las cualidades políticas del régimen. Dicen que el problema del comercio es que no tiene crédito bancario. Abogan porque haya un diálogo entre el sector público y el sector privado para solucionar el problema, y no dan cuenta, por ejemplo, de que por aquí no pasó un meteorito, sino que por aquí el gran causante del daño a la empresarialidad es el régimen que ellos reconocen, convalidan y con quien quieren sentarse y que a resolver los problemas. O sea, ellos deberían decir, ellos, los de Consecomercio, todos somos Manuel Rosales. Pero vamos al corte y ya regresamos. Navidad te vuelve, tradición del año, unos van alegres, otros van llorando. Navidad te vuelve, tradición del año, unos van alegres, otros van llorando. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas.
Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Periodista Vladimir Villegas se manifestó en cuanto a la situación electoral en Barinas y en entrevista radial con Shirley Barnaghi lamentó los hechos ocurridos en la elección de gobernador de dicha entidad. Por segunda semana consecutiva, habitantes de Maturín, capital del estado Monagas, se quejaron del retorno a los racionamientos eléctricos, así lo dio a conocer Radio Fe y Alegría. Foro Cívico Venezolano exige a rectores del CNE hacer respetar su autonomía frente al TSJ. Más allá de nuestras fronteras, Reino Unido señaló a China como su principal amenaza y advirtió que un error de juicio de Beijing podría provocar una guerra. Anthony Blinken felicitó a Xiomara Castro por su triunfo en las elecciones presidenciales de Honduras. Y en los deportes, Tiburones de La Guaira rompió la mala racha al vencer 5-3 a los Tigres de Aragua en el estadio José Pérez Colmenares de la ciudad de Maracay. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad. Estábamos conversando con Miguel Fontán. Bueno, sigue el chat, el activo. Iris Muchacho, un saludo respetuoso a quienes participan en el chat. Prosperidad y bendiciones. La misma Iris dice, se incorpora a la complicidad por cuanto a sus intereses económicos y personales y no el país. Igual para ti, dice María Macei. En fin. Floris Caray, el olvido es lo peor que nos va a pasar, nada más antipolítico que borrar la memoria y los excesos del materialismo histórico. Esa es la resaca de todo socialismo, ruina y extravagancia al mismo tiempo. Totalmente cierto lo que dice Flor, y saberlo nos elimina el equipo. Bueno, el equívoco. Conversamos sobre los gremios empresariales, ¿no? Porque al final, Miguel, cuando ellos sacan esos comunicados rimbombantes y se abstienen de llegar a la causa raíz, y simplemente se quedan en la causa eficiente, de la causa inmediata del daño al comercio, por supuesto que ni están siendo honestos con la realidad, ni están apegados a la verdad, sino que están haciendo sus propios cálculos. Y decíamos, esta barbarie que se está estabilizando, esta barbarie totalitaria, tiene un conjunto de condiciones. No es una especie de platillo volador que se posa sobre la tierra y la plana. Es, digamos, una construcción social que tiene en los defraudadores de la sociedad sus mejores cooperantes.
sus mejores cooperantes. Claro. Identificamos el empresario complaciente, identificamos el intelectual domesticado, identificamos los gremios empresariales que lo que quieren es hacer negocio. Tenemos que identificar también al político o colaboracionista, a los magistrados del terror. Imagínate tú que en este momento hay un conjunto de magistrados y de abogados constitucionalistas tratando de buscarle la sexta pata al gato y tratando de lograr un argumento que permita la continuidad constitucional de Guaidó. Y al final, digamos, todos en actitud muy perruna, lo que dicen es, bueno, es que Estados Unidos está apoyando a Guaidó, ¿qué vamos a hacer? Y yo sí creo que Estados Unidos apoya a Guaidó porque Estados Unidos está metido en tremenda trampa. Ellos se comprometieron, está en juego su reputación, no van a decir que esto es un inmenso fiasco, están buscando que haya una nueva oportunidad o que cambie, por supuesto, el por la vía de los hechos cumplidos. Y por otro lado, hay un bojotal de locos anunciando que Capriles es el sustituto de Guaidó, o sea, del mal absoluto al malicísimo absoluto. Y mientras tanto, bueno, por supuesto que tiene que gozar de perfecta salud en un régimen que se lucra también de la locura, de la estupidez y del hambre y las ansias de poder y de participar en la corrupción de los sectores de la sociedad que estarían llamados a ser los protectores de la sociedad, ¿no? Sí, bueno, lo de Guaidó también es un tema de contención para que todo siga igual. O sea, no es que se trata de apoyar a Guaidó porque se sabe que él va a constituir un camino distinto al que tenemos. No, Guaidó es el mismo camino que tenemos, solo que es la tapa que atrapa la disidencia para que la disidencia no se escape, ¿no? Entonces, lo que tú dices es cierto. Y yo quería hacer una intervención a partir de los comentarios de Flor, un comentario que está antes del que leíste, y de María, ¿no? Y de María Macei. Entendiendo esto, lo que nosotros entendemos por política, después de tantos años de república y democracia, digo, en Occidente, nunca es más que la interacción del individuo con lo que está instituido. Lo que era política, pero nosotros lo sacamos de quizás el léxico a raíz de la historia, que también es política, pero es lo que instituye, lo llamamos revolución. Y perdimos lo que es la concepción de la revolución en los términos de cambiar por completo y a través de un acto de disrupción todo lo que estaba ya instituido. Entonces, los que piden hacer política, lo que están haciendo es establecer acciones e interrelaciones con lo que ya está instituido, no cambiarlo. ¿Y por qué te digo esto? Porque la idea que yo utilizo de ecosistema, o mejor dicho, para yo formular esa hipótesis, hice una idea de ecosistema que comprende dos dimensiones. Una interactiva y sensorial, que es lo que podemos llamar política, es lo que está en la actividad política, y otra significativa de sensaciones y significados, que es lo que yo he llamado o he querido que se distinga, que es lo político. La primera da sentido a la sociedad, la primera se interrelaciona con lo que ya está instituido. ¿Qué pasa aquí? Como dice Flor en un comentario anterior, la profundización del totalitarismo ha avanzado más allá de la política. Claro, la profundización del totalitarismo ya se empieza a dar en esta dimensión que es de significancia y de significado. Y por supuesto, lo que nosotros vemos corrupto es la que está en interacción. Y avanza como una avalancha de terrenos existenciales. Y ciertamente es así. ¿Por qué de terrenos existenciales? Alguien podría decir es exagerado, porque precisamente para tú estar dentro de ese ecosistema, tú tienes que dejar de pensar en los términos existenciales, porque si le vas a dar sentido a la dignidad humana, sentido a la dignidad, sentido a la capacidad de creación del individuo, tú eres un enemigo que hay que eliminar, bien sea físicamente o en todo caso del contexto de lo político. No puedes estar allí, no puedes interaccionar allí. Por otro lado, eso que dice Flor, que avanza más allá de la política, es algo que también dijo María Macei antes. Tú te tienes que buscar ella le dio un nombre que a mí me pareció genial, agentes de la felicidad en Venezuela. Entonces tú te buscas unos agentes de felicidad en Venezuela que te ayuden a construir esta red de significancias y de significaciones para que tú no veas, para que tú estando en lo político, interrelacionando, digas, bueno, tengo dos opciones. O me resisto a esto con toda esta
cosa maravillosa, como tú decías, la gente hablando de Navidad, saliendo a comprar, haciendo borrón y cuenta nueva, o trato de no olvidar, que fue el otro mensaje que tú leíste, y me mantengo siempre en función de una reflexión de lo político que sea constituido y sea sentido, que tenga sentido constitutivo de una sociedad decente. Aquí tú tienes que elegir, o te olvidas de la sociedad decente, o te olvidas de la sociedad libre, o te olvidas de la dignidad humana y te aplacas a este espectáculo bochornoso y degradante, porque cada vez que estos tipos hacen algo se vuelve bochornoso y degradante, desde las propinas que dan, ¿verdad? ¿Por qué agarraron a Salazar afuera? Porque en Europa le dio 500.000 euros, creo, o algo así, una cantidad exorbitante a un camarero, y en Europa tú no puedes recibir eso porque inmediatamente te acusan de lavado de dinero. Entonces estos tipos, Víctor, y como tú dices, van por el mundo derrochando extravagancia. No se pueden comprar una casa, no, tienen que comprarse un castillo. No pueden viajar con su esposa, no, tienen que viajar con varias mujeres y bueno, y las locuras que ya nosotros sabemos. Entonces, todo esto es un espectáculo degradante y extravagante, que lo que va al final de cuentas es a afectar a aquellos que quieren una vida digna de ser vivida y no una vida esplendorosa de burdeles y degradación. Ahora, Miguel, tú has dado, digamos, con una categoría que a mí me gustaría elaborar, y es la categoría del mal, porque tú lo que estás describiendo es el mal totalitario. El Jung, por ejemplo, que tuvo que vivir el auge y la caída del nazismo y del fascismo, al final, digamos que habiendo pasado por todas las emociones y habiendo advertido, digamos, lo que eso significaba, porque antes de Arendt, Jung lo dijo clarito, la fascinación del hombre fuerte, es inapelable y le va a hacer gran daño a Alemania y al mundo. Pero lo consideró fatal. Él dijo, esto es indetenible. Y quién sabe, digamos, cómo él tuvo que procesar eso, que al final dijo, luego de la caída de esto, bueno, mira, el mal moderno, el mal contemporáneo, es totalitario y tiene una inmensa capacidad de exterminio. Pero además tiene su estética. Entonces la estética es, Miguel, la desmesura. O sea, es precisamente la habilidad para generar escándalo constante. O sea, la estética del diablillo es, ¿sabes qué? Me da la gana de traerme al cantante que me dé la gana a cantarme el feliz cumpleaños cuando me dé la gana, y además yo quiero que me fotografíen comiéndome en un platico de cartón la torta mientras escucho al cantante, y si no te gusta a ti, tú eres un envidioso. ¿Ok? Exacto. O sea, esa es la estética del mal, del daño, porque lo otro es la probidad, la sobriedad, y la pregunta sobre la causa raíz está muy bien. Dime quién pagó ese cantante. Exacto. Dime, digamos, cómo es cómo pagaste la torta. O sea, dime además cuál es la intención pública de transmitir ese capricho privado. Entonces, también por allí ellos van corroyendo constantemente, bueno, digamos que el apego del venezolano común a una forma de ser, que por otra parte dice, bueno, pero es que esto no me produce resultados. El problema es que yo me apego a la verdad, me aferro a mi familia, me aferro a mi trabajo, todos los días salgo a la calle, digamos, a ganarme el pan, me aferro a la amistad, me aferro a la reflexión política, pero es que cada día me va peor. Y esa es, digamos, la gran tentación del mal. Si cruzas la línea, otra será tu situación. Si cruzas la línea. Sí. Claro. Y por supuesto, el mal nunca se va a hacer presente sin esa tentación, sin la tentación del desierto. Entonces, tú estás en el desierto porque quieres, vente para acá. ¿Ok?
Y ellos lo plantean con absoluta claridad. Y ese es el daño antropológico, moral y ético que se le está haciendo al venezolano. El mismo daño del venezolano que por salir del mal, por huir del mal, se va a pie hasta el Río Grande. O sea, eso también forma parte. O sea, tú te imaginas el pavor, la desolación que debe marcar a un ser humano para que haga esa epopeya. Hasta que eso ocurrió, la gran epopeya era la huida a Oriente. Ok, nadie puede imaginarse lo que es el tapón de Panamá, el tapón de selva de Panamá. Allí digamos que la posibilidad de sobrevivirla es menos del 50%. O sea, el tema es, bueno, el mal que ahuyenta hace que los venezolanos reconstruyan y hagan absolutamente irrelevante la huida hacia Oriente, porque ahora lo han hecho con muchísima, digamos, con un desafío muchísimo más. Entonces, allí es que nosotros estamos viendo y estamos preguntando, bueno, el mal totalitario, la barbarie totalitaria está ganando. Sí, sí está ganando, y está ganando por lo que tú mencionabas. Bueno, hay un artículo, tanto así que está ganando, que hay un artículo de Anne Applebaum que decía los chicos malos van ganando, y entre los chicos malos, imagínate tú cómo rankean al chico malo de aquí, que lo rankean al lado de Xi Jinping y Putin, entre otros, ¿no? O sea, estamos hablando de líderes ya consolidados, bueno, voy a corregir la palabra líderes, actores ya consolidados en regímenes brutales y mucho más capacitados para poner el orden totalitario que el que tenemos, porque el que tenemos es quizás es un pichón que está tratando de transitar de una tutela cubana caribeña que se dedicaba a la destrucción y la miseria a un juego mucho más complejo y que requiere más eficiencia, como es el tema del capitalismo totalitario o de estos regímenes como los chinos, como los rusos, como los turcos, iraníes, etc. Ahora, yo estaba, y vuelvo otra vez a tu pregunta, si está ganando. Yo estaba en estos días conversando con el profesor Eric del Búfalo acerca de la dualidad. Y yo le colocaba un ejemplo que si el bien y el mal eran un ejemplo de dualidad, porque la dualidad son dos naturalezas que existen independientemente. Entonces él me hacía una corrección que me pareció muy interesante, y sobre todo para lo que estamos hablando aquí. El mal no es el mal lo que significa es ausencia de bien. Entonces, si nosotros entendemos así el mal, si nosotros entendemos que no es una naturaleza que se desarrolla con unos principios y valores como el bien, sino es simplemente la ausencia de bien, nosotros podemos entender mucho más fácil que este régimen es el mal, porque este régimen precisamente lo que trata de ahuyentar y lo que trata de extirpar y lo que trata de combatir y lo que trata de eliminar es toda posibilidad de bien. Posibilidad de bien es que tú sientas empatía con el otro, te preocupes por el bien común porque sabes que ese es el único bien que nos permite a nosotros desarrollarnos, busques una vida digna y no de placeres exagerados, de hacer dinero, porque aquí es que pasaba, el éxito venía dado por la casa, el tamaño de la casa que tú tenías o los carros que tú tenías. Entonces siempre el éxito, que en un momento meritocrático, si bien está atado a un tema material, también está atado a un tema espiritual y moral. Eso se perdió y entonces dejamos solamente lo material. Entonces tienes unos tipos como los bolichicos que lo que son unos experimentos espirituales multimillonarios y haciendo negocios en España, porque lo único que tienen esos tipos son dinero. Y así cuando tú te pones a ver a todos los integrantes de este ecosistema criminal, llámese funcionarios del régimen o llámese o colaboracionistas o llámese bolichicos, tú te encuentras en que lo único que tienen es dinero y tienen dinero de sobra. De lo demás carecen todo. Carecen de valores espirituales, carecen de valores morales, carecen de concepción del bien. Entonces, esto es un régimen que precisamente para subsistir bien en él, tienes que despojarte de toda posibilidad de bien y quedarte solamente con el vacío, con la ausencia. Claro, que te da. Yo estoy de acuerdo con esta definición del mal si se complementa, porque no es solo que se retrae el bien, es que hay actores de la destrucción y de la confusión.
y eso no hay que dejarlo por fuera. O sea, el mal inducido. Cuando tú, por ejemplo, te planteas, te colocas en el escenario de la conferencia de Wannsee, aquella conferencia de los altos jerarcas nazis para determinar el procedimiento y la mejor metodología para lograr el exterminio de los judíos. Era una reunión burocrática, conferencia de Wannsee, una reunión burocrática. Ahí estaban Eichmann y estaba el general tal o cual, en nombres todos de Hitler. El tema es, hermano, vamos a ponernos de acuerdo. Nos sobran 6 millones de judíos, gitanos y polacos. La mejor forma de hacerlo es tal o cual, y construyeron, porque cuando uno ve, digamos, el sistema ferroviario alemán, que todo el sistema ferroviario iba hacia los campos de exterminio, uno dice, es que aquí hay acción destructiva. Y cuando uno se plantea el libro del socialismo de Mises, que habla del capítulo del destruccionismo, que dice, el socialismo es un proyecto que destruye para, sobre las ruinas, intentar construir el comunismo, uno se dice, ok, no es solo la ausencia de bien, sino que hay agentes que profundizan el daño. Y eso no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo porque esto va más allá de una situación espiritual, y él termina siendo, lamentablemente, política de Estado. Cuando lanzan a una persona del piso 11, ¿okay? Cuando torturan a un preso político, cuando allanan la casa de una familia de un perseguido político, cuando extorsionan, cuando chantajean, cuando fusilan, cuando te expropian, cuando te excluyen, cuando te persiguen en tu trabajo, cuando te maltratan, cuando te amenazan, cuando tú dices, bueno, aquí efectivamente hay actores, o sea, que son responsables, que saben lo que están haciendo, que tienen clarito cuál es el plano de intenciones, y que por supuesto están ellos vaciados de bien, pero el mal es un actor. La maldad se posesiona de la gente, y por supuesto que esta es una discusión que va muchísimo más allá, pero a mí me parece que el no asumirlo así podría, digamos, hacer entender a algunos que, bueno, digamos que si a esta gente carente de bien, de repente, digamos, son bañadas por el bien, pues podemos negociar con ellos, podemos convivir con ellos y podemos construir país con ellos. Y no creo que sea así. No es así, pero es que el mal, una vez que se vacía lo político del bien, lo instrumental, que es la política, se llena de actores del mal, es decir, actores que incluso persiguen. Ahí entra una especie de configuración de la razón populista, en la que tú configuras al enemigo y la lucha se vuelve existencial, y el costo por pasar del bando amigo-enemigo es muy elevado, y es lo que tú decías antes. O sea, tú te quieres resistir a esto, bueno, vas a pasar necesidades. No te quieres resistir a esto, vas a vivir en la opulencia más abyecta que puedas imaginar. Ahora, tienes que vaciarte de bien y tienes que actuar siempre en función del mal. Ese es el costo. Y ese es el costo que han pagado muchos. Y ese es el costo que están pagando los gremios empresariales, como tú dijiste. Y ese es el costo que pagan actores políticos. O sea, ¿qué creemos? ¿Que en Guaidó hay bien? No. Precisamente en Guaidó, con todos los actos de corrupción que ha hecho, con todos los actos de impedir la libertad que ha hecho, en el propio Freddy Guevara, cuando negoció por unos carguitos el demorar las cosas con la Corte Penal Internacional, todo eso está vaciado de bien. Y tú sabes, Miguel, que tú estás dando, creo yo, en el clavo, o en un clavo, y es, digamos, que si tú quieres identificar el compromiso con el mal, entonces tú tienes que diferenciar aquellos que hacen política y que son políticos de la mentira, y aquellos que hacen política sobre la base de la verdad. Y cuando tú haces el inventario de Guaidó, de Capriles, del otro, del de aquí, del de allá, de Guevara, etcétera, etcétera, todos ellos tienen un común denominador: son mentirosos, son profundamente mentirosos. ¿Ok? Son perversos. Y vale la pena un ejemplo. Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López y Juan Guaidó y Freddy Guevara y Superlano postularon más de 1000 candidatos.
Y desde ese momento se hicieron los locos, o sea, tira la piedra y esconde la mano. Como que si el proceso de votaciones írritas que se dio el 21 de noviembre no estuviese avalado por ellos. 1.000 candidatos en todo el país, en todas las principales alcaldías, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? Que no aguantaron la pedida de la realidad, y cuando vieron que Superlano, un miembro de Voluntad Popular, está, digamos, punteando o desafiando o retando los resultados en Barinas, se desvelan. No, ese es el mío, vamos a defenderlo. Fuerza y fe, decían. Y entonces yo llegué y no me cansé de decir, pero espérate, ¿cuál es tu posición? Porque es que nosotros sí tenemos que luchar contra la perversidad. ¿Perversidad qué es? Pensar una cosa y decir otra. Decir una cosa y hacer otra. Y eso es profundamente perverso. Y si hay un atributo del mal, es la perversidad. Es la perversidad. Exactamente. Bueno, nosotros ojalá que los ciudadanos que ya comenzaron a ver que eso es perverso, no pierdan de vista el tema que hemos conversado hoy al final, y creo que a lo mejor tenemos que hacer un programa con esto, ¿no? Sobre todo el mal y la perversidad, porque yo creo que esa es la única etiqueta y la única acto visible ante la falta de pruebas, en el sentido, tú puedes tener una familia que se dice que es testaferro de fulano de tal, pero no hay pruebas de que sea testaferro de fulano de tal, porque por supuesto si hubiese pruebas ya no estarían en libertad. Pero lo único que sí los puede distinguir es los actos perversos y los actos del mal. Entonces yo creo que por lo menos para la sospecha nos conviene como ciudadanos entender lo que es el mal en los términos de vaciarse del bien y lo que es la perversidad en los términos de actuación en lo público y en lo privado. Yo creo que eso es una buena distinción que tenemos que tener, y creo que en algún momento deberíamos hacer un programa con eso. Mal y perversidad, una cosa así. Bueno, mi querido Miguel, muchísimas gracias por este miércoles de perspectiva correspondiente al 1 de diciembre del año 2021. Miguel, se nos fue el año. Este año hemos hecho por lo menos 50 programas, tú dirás cuántos. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Helen Machado en la lectura de las noticias, Genesis Rodríguez en la producción de contenido. Gracias. Que quiere y sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegara. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.